El sistema de distribución va a quedar dividido en dos líneas de estudio claramente definido por el plano de la culata. Todos los elementos móviles que formen parte de la distribución que se monten por debajo del plano de la culata van a formar parte del tren alternativo, que lo veremos más adelante. Y todos los elementos móviles que se monten por encima del plano de la culata van a formar parte de la distribución. Nos vamos a encontrar un árbol de levas o dos árboles de levas. Nos vamos a encontrar los muelles y las válvulas, las guías de válvulas y el sistema de accionamiento, que puede ser por taque o por balancines. Como en un vídeo ya vimos los árboles de levas y el estudio, nos vamos a centrar en las válvulas y su accionamiento. Todo el conjunto de elementos que hemos nombrado son los que abren y cierran las válvulas, que son las encargadas de controlar la entrada y la evacuación de los gases del cilindro. Es decir, que van a cerrar el paso o abrirlo al flujo o mezcla al cilindro y los gases quemados al colector de escape. Está formado por la cabeza o plato, que asentará en la culata, vástago o cola, que hará la función de guía durante el movimiento de la válvula. El asiento es el encargado de mantener hermético el cierre entre la cabeza y la culata. Ese asiento está fabricado en cromo, cobalto, acero al cromo y magnesio, y su montaje se realiza calentando donde se monta el asiento en la culata, y el asiento se enfría con nitrógeno. Se coloca y se ajusta por apriete cuando se igualan las temperaturas. Las guías de las válvulas, que están alojados en la culata, aseguran el movimiento o centran el movimiento alternativo de la válvula. Son un postizo que se monta por apriete y es muy importante que aseguren la hermeticidad entre el vástago y la guía, porque por aquí se puede introducir el aceite que hay por encima de la culata para lubricar todos los elementos y puede llegar a la cámara de combustión y quemarse en ella. Las guías están fabricadas en bronce con aleaciones que minimizan la fricción. En la fase de compresión y expansión, las válvulas nos las vamos a encontrar totalmente cerradas de forma hermética. El asiento normalmente lo van a tallar a unos 45 grados y va a estar continuamente sufriendo un golpeteo por la apertura y el cierre. Ese golpeteo pues va a provocar un desgaste, con lo que puede haber una falta de compresión y por tanto una pérdida de rendimiento. El vástago se mueve en el interior de la guía de forma axial y como es continuo pues va a producir un desgaste, como hemos dicho antes. De ahí la importancia de los retenes de válvulas, que son los encargados de impedir que se introduzca aceite entre la holgura que se va a provocar entre el vástago y la guía. La cazoleta del muelle y las chavetas o semiconos son los encargados de mantener comprimido el muelle y que a su vez la válvula pues haga un buen asiento en la culata. Estamos buscando continuamente que esto sea lo más hermético posible y hay una razón. La válvula dilata su calor a través del contacto de la cabeza con el asiento. Cuanto mayor es el contacto de la cabeza con el asiento, pues más calor disipa. Si no disipa calor, tenemos un gran problema y es que la dilatación no puede crecer hacia arriba porque hay alguien que le está empujando. Con lo cual, la válvula va a dilatar hacia abajo, con lo cual va a haber más holgura entre la cabeza de la válvula y el asiento. Y esto va a ir a peor porque no solo no va a disipar el calor y va a generar esa holgura, sino que el calor de la combustión va a filtrarse, por así decirlo, entre esa holgura que hay entre la cabeza y el asiento. Incluso ese calor va a poder quemar la válvula. Así que hay que llevar mucho cuidado
con esa holgura. Hay que tenerlo muy bien afinado. Los muelles son los encargados de transmitir la máxima presión posible para que haya pues, más asiento entre la cabeza y la culata. Con lo cual interesa que los muelles sean lo más duros posibles. Cuanto mayor es el grosor del muelle, pues más duro es, y cuanto mayor número de espiras, pues también aumentará la presión. Hay fabricantes que lo que hacen es que instalan muelles asimétricos para eliminar las vibraciones y las inercias que provoca la válvula a altas revoluciones. Y hay otros fabricantes que introducen un segundo muelle en el interior para aumentar la dureza. Como se ve en la parte posterior de la culata, hay otro platillo o cazoleta donde vamos a poder apoyar el muelle. Cuando comprimamos el muelle por la parte inferior y la parte superior, podremos introducir las chavetas en el vástago. Por eso, cuando el muelle se estira, es las chavetas y la cazoleta superior la que obliga a la válvula a permanecer cerrada en estado de reposo. Como estamos viendo, las características principales de las válvulas son que debe de mantener una buena refrigeración y estanqueidad, deben de soportar esfuerzos mecánicos y térmicos, pero también químicos, porque tras la combustión se producen unos agentes químicos que atacan a las válvulas y deben de soportarlos. Pero no se debe despreciar su diseño para favorecer la entrada de la mezcla y la evacuación de los gases. Normalmente el desgaste que se produce en las válvulas pues son los propios de la fricción entre el vástago y la guía y la cabeza y el asiento. Pero también podemos sufrir un daño mayor, y lo sé por experiencia, porque la válvula debe estar sincronizada con el movimiento de los pistones, y si no está sincronizado, pues puede llegar a tocar la válvula con la cabeza del pistón y se puede llegar a doblar la válvula. Con lo cual, pues bueno, cuando te pasa esto, pues nada, lo dicho, prepara la cartera y esto ya no tiene solución. Los materiales con los que están hechos, pues normalmente son muy parecidos porque pueden estar compuestos de monometales, los de admisión, monometales macizos en la admisión, o monometales o bimetales macizos en los de escape. Como veis, la de admisión es más grande normalmente que la de escape. La de escape necesita de disipar más calor porque va a soportar mucho más calor que la de admisión, porque la de admisión, al estar en contacto con el paso del aire a través de él, pues tiene mayor refrigeración, pero las de escape no, sufren más la dilatación, con lo cual el juego de ajuste es mayor que en la de admisión. Y algunas, en vez de estar hechas con monometales o bimetales macizos, por dentro están huecas y se les introduce sodio para refrigerarlas. Pero bueno, lo dicho, que no se te doblen las válvulas. Otra de las razones por la que haya una diferencia de tamaño del 20 al 30% de la de escape a la de admisión es porque en la fase del escape hay una presión residual en los gases que va a favorecer que salgan por el colector, con lo cual pues no es tan necesario que la válvula de escape pues sea tan grande, con lo cual la hacen más pequeña. Y así pueden hacer más grande la de admisión para mejorar el llenado. Porque para favorecer al llenado, pues hay dos aspectos importantes. Uno es el diámetro de la válvula y otro es el alzado de la válvula. Cuanto mayor sea el alzado de la válvula, pues más flujo de mezcla va a poder entrar al cilindro, con lo cual aumentaremos el rendimiento. Pero esto tiene una limitación física y es que la cabeza del pistón también va a subir, con lo cual pues no pretendemos que los dos elementos móviles se toquen entre sí porque va a pasar lo que hemos comentado antes, que se doblan. Con lo cual el alzado está limitado por la cabeza o el recorrido del pistón y también el diámetro está limitado por
la cámara de combustión y su diseño. Y hay un aspecto que algunos fabricantes modifican, y es el ángulo del asiento. Como he comentado, esto normalmente está a 45 grados, con lo cual desde el eje central del vástago se va a formar un ángulo de 90 grados. Pues hay algunos fabricantes que este ángulo, en vez de ser de 90 grados, lo hacen de 120, con lo cual este ángulo es mucho más inclinado, con lo cual favorece el llenado del cilindro. Pero en contra tiene una pega, y es que reduce el contacto de la cabeza con el asiento, con lo cual va a disipar menos el calor. Y eso es un riesgo, como hemos contado. Hay que jugar con eso. Pero lo dicho, otro de los factores es la modificación del ángulo de asiento. El accionamiento de las válvulas se puede realizar mediante taqués o mediante balancines. Si es por taqués, como la superficie es mayor, cuando el lóbulo del árbol de levas empuja, o sea, ejerce una fuerza sobre el taqué para abrir la válvula, pues esa fuerza se va a repartir por la superficie y va a reducir el desgaste. El desgaste está medido por el fabricante, por eso se dice que hay que hacer un reglaje de válvulas cada cierto tiempo, porque si hay una holgura excesiva entre los materiales, aunque dilaten, nunca van a estar en contacto, con lo que se va a producir ese golpeteo continuo y va a incrementar el desgaste. Con lo cual, pues en un accionamiento por taqués es muy sencillo, porque con unas galgas se meten entre el lóbulo del árbol de levas y el taqué y se mide. Y si la holgura no es la que dice el fabricante, se levanta el taqué y se intercambian unos discos calibrados, y tú vas a poner el disco que te interese para dejar la holgura que te dice el fabricante. Si dejamos una holgura menor de la que dice el fabricante, pues es peor que dejar holgura de más. ¿Por qué? Porque va a haber dilatación, pero va a haber dilatación antes de tiempo, y los elementos van a estar perfectamente en contacto, pero pasados. Con lo cual, como la válvula ya no va a poder crecer hacia arriba como pasaba antes, porque ya está en contacto con el taqué, va a querer crecer por dilatación hacia la cámara de combustión, con lo cual volvemos a tener una válvula pisada, con lo cual es preferible una holgura por exceso que por deceso. Hay taqués hidráulicos que regulan el ajuste y ya no tienes que hacer nada, porque con aceite a presión dentro del taqué hay un par de cámaras con una válvula antirretorno que, a medida que se va desgastando el taqué, el aceite a presión se introduce en el taqué y ya no sale, con lo cual ese ajuste se calibra solo y no hay que hacer ningún reglaje. Pero pesa más y lo que hace es que favorece mucho más la inercia, con lo cual, pues bueno, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y uno de ellos creo que es que no puedes sacar los taqués con un imán, porque tiene una bola que, si se queda imantada, pues no va a dejar pasar el aceite a presión, con lo cual deja de funcionar el ajuste automático. Un accionamiento por balancín consta de un eje para poder apoyar el balancín y que haga la basculación, y esta parte irá apoyada en la parte superior del vástago de la válvula. Dejamos el balancín apoyado y colocamos el árbol de levas encima. A medida que el árbol de levas empieza a girar, el lóbulo de la leva empujará el balancín y hará la apertura de la válvula. No voy a seguir girando porque lo tengo apoyado encima de la mesa y va a empujar hacia arriba, con lo cual pues me va a levantar el árbol de levas. El ajuste para mí es menos engorroso, por así decirlo, que en el taqué, porque te evita quitar el árbol de levas, con lo cual te evita quitar la distribución. En el taqué ese es sencillo de arreglar, pero la complejidad es que tienes que quitar el árbol de levas para acceder al taqué. Aquí no. Aquí lo puedes ajustar desde aquí. No sé si os dais cuenta el clareo que he dejado para que se vea el clareo que hay entre el lóbulo y el balancín. Voy a hacerlo más exagerado.
ese clareo que hay, ese clareo es el que hay que ir ajustando. Simplemente con una llave fija dejaremos la tuerca sujeta e iremos apretando para ajustar la holgura y dejar el espacio que dice el fabricante que hay que tener entre el lóbulo y el balancín. Y lo dicho, es menos engorroso porque no hay que quitar la distribución para levantar el árbol de levas y acceder al taqué. Existe un compensador de juego que va a regular la holgura por desgaste de forma automática, igual que en el taqué, por medio de la acción hidráulica. El balancín es diferente, tiene una solapa en la parte de atrás donde el compensador de juego va a empujar, o sea, va a empezar a ejercer presión hacia arriba, y el lóbulo del árbol de levas ya no va a atacar el balancín por esta parte, sino lo va a atacar por la parte central. En la parte central, aparte de esta bola, va a estar apoyada el eje, va a estar apoyado en un rodamiento de aguja, con lo cual, aparte de hacer el movimiento basculante para abrir la válvula, va a hacer un movimiento ascendente y descendente en función de lo que empuje el compensador de juego. Así va a ajustar la holgura que haya entre el lóbulo del árbol de levas y el balancín. Como ya en un vídeo sobre la rotura de una correa de distribución estuvimos viendo los diferentes sistemas para unir el tren alternativo con la distribución mediante correa, cadena o mixto, no voy a ahondar mucho en ese tema y tampoco en los diferentes sistemas de distribución porque también estuvimos viendo el OHV, el OHC, el DOHC. Simplemente añadir, ya que estamos hablando mucho en este vídeo de las dilataciones de los elementos, pensar por qué fue evolucionando también de un OHV a un OHC. El OHV, el árbol de levas, está en la parte de abajo, en el bloque, y para llegar a empujar la válvula, pues tenía que meter muchos elementos para llegar a salvar esa distancia. El empujador, la varilla, el balancín. Todos esos elementos hay que sumar la dilatación de cada uno de ellos, con lo cual pues el ajuste de juego en frío de esos motores era altísimo, con lo cual el motor al arrancar, hasta que llegaba a calentar y todos los elementos quedaban bien ajustados, pues ese taqueteo, ese taqueteo era excesivo. Y también tenía demasiadas inercias por esos elementos a altas revoluciones, con lo cual pues bueno, se fue cambiando del OHV al OHC por ese motivo. La contra que tiene ese cambio es que metemos un problema de cambio de distribución porque ahora en vez de salvar la distancia en suma de dilataciones tenemos que salvar la distancia entre el movimiento del cigüeñal y el movimiento del árbol de levas. Pero bueno, una cosa por la otra. Tenemos ya finalizado prácticamente todo el estudio de la constitución del motor, porque tenemos ya la tapa de balancines, tenemos los grupos estructurales, tenemos la lubricación y tenemos ahora mismo la distribución. Solo nos queda el estudio del tren alternativo, que eso lo vamos a ver más adelante.